Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Gracias, hermanos, por estar nuevamente en la reflexión del día de su iglesia Kemuel. Gracias por estar con nosotros. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él el que por medio de su palabra nos dé lo que Él tiene preparado para nuestras vidas este día. Amén. El tema de ahora es niégate a ti mismo. Y un pensador llamado Dietrich Bonhoeffer dijo: un cristiano debe estar un poco menos enfocado en evitar el pecado y un poco más enfocado en hacer completa y activamente la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, definitivamente no vamos a pecar. Y eso es lo que este pensador nos está diciendo. Y el libro de Mateo, capítulo 16, verso del 24 al 25 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa venir en pos de mí? ¿Qué nos quería decir Jesús con esto? Jesús nos quería decir venir en busca de mí. Si alguno de nosotros queremos ir en busca de Jesús, tenemos que tener tres cosas importantes o hacer tres cosas importantes. ¿Y cuáles son esas cosas? Primero, negarnos a nosotros mismos. Segundo, tomar la cruz. Y tercero, seguirle a Jesús. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y negarnos a nosotros mismos es una decisión, y es una decisión importante y trascendental que cada uno debemos de tomar al momento de seguirle. Pero ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? Significa perder hasta nuestra propia vida si fuera necesario. Eso significa negarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a perder nuestra propia vida si así fuera necesario. San Agustín decía: el cristiano tiene dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones del cristiano? Amar a Dios hasta el desprecio de nosotros mismos, o amarse a uno mismo hasta el desprecio de Dios. Esas dos son las dos opciones que como cristianos tenemos. Y comenzar a practicar el negarnos a nosotros mismos significa comenzar a descubrir qué es lo que nos está alejando de la santidad que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas cosas que nos están alejando de comportarnos o de hacer lo que Dios quiere que hagamos? Recordando que no hay santidad sin que tú y yo renunciemos a lo que nos está alejando de Dios. Si no hacemos eso, no va a haber santidad. Y muchas veces tenemos un apego a aquellas cosas, aquellas acciones, aquellas cosas materiales o aquellos pecaditos, aquello que nos atrae al mundo, que definitivamente nos alejan de Dios. Y estas pueden ser las obras de la carne que todos conocemos, como es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, el pecado, tantas cosas que podemos estar cometiendo. Lo segundo, las cosas que nos atraen al mundo, esos distractores que nos atraen a estar en el mundo y a dejar de estar cerca de Dios o haciendo las cosas que a Dios le agradan. Y lo tercero, lo que Dios quiere que hagamos y que nosotros no hacemos, es obediencia que Dios nos está pidiendo, que a ti y a mí nos cuesta muchas veces hacer. Y no es que yo quiera decirte que vamos a pasar orando todo el día. Bueno fuera que tú y yo tuviéramos la oportunidad de poder pasar 24 horas en comunicación y oración con Dios, pero también tenemos que trabajar, también tenemos que hacer tantas cosas en nuestro día a día que nos obliga a dejar de estar constantemente en comunicación con Dios o estar orando. Pero si quiero tratar de retarte este día, que imagines que entre tú y Dios hay un hilo conductor. Lástima que no traje un hilo, pero hay un hilo conductor
conductor que desde la punta de tu cabeza conduce hacia el cielo, y ese hilo conductor lo tiene Dios tomado en su mano. ¿Cómo está ese hilo conductor? ¿Está cortito y está cerquita, o está largo, o está de kilómetros de distancia? ¿Cómo está ese hilo conductor? Imagínalo. Yo cuando me reté con esto, yo lo imaginé y tengo mi propia medida y tengo que trabajar en eso, porque muchas veces el día a día nos ganan los problemas, nos ganan las angustias, nos ganan las situaciones que podemos estar viviendo a diario, y eso nos aleja de Dios. Y Dios creó al ser humano a un hombre y una mujer al principio de los tiempos. Eso lo encontramos en Génesis. Todos conocemos la historia. Dios creó al ser humano y creó a Satanás en forma de serpiente. Y Satanás tentó a Eva con la idea. ¿Cuál era la idea que tenía Satanás? De hacer que Eva sintiera la necesidad y el deseo de sentirse igual a Dios, de tener ese mismo poder, de tener todo lo que Dios tenía, de sentirse igual. Y con esa idea de un yo independiente, de un yo que puede hacer todo, de un yo soberano, de esa idea le vendió esa idea a Eva, y la serpiente engañó a Eva. ¿Y cómo la engañó? La hizo que creyera que iba a poder ser igual a Dios, y Eva comió del fruto prohibido. La historia todos la conocemos perfectamente bien la historia. Y cuando engañó a Eva, todo envenenó a todo el infierno, el veneno del infierno llegó a la tierra, llegó a ese jardín del Edén tan puro que existía, y llegó ese yo maldecido, llegó eso que trae ruina, llegó eso que no es bueno, llegó el reinado del yo en el mundo, eso que no existía el reinado del yo, y llegó el reinado del yo. Significa que cuando yo le doy importancia a mí misma, cuando yo dejo que el yo mismo reine, cuando yo permito eso, no me estoy negando a mí mismo, sino que al contrario, estoy dándole más importancia a mi bienestar. Y entonces quiero que analicemos qué significa decir que me estoy negando a mí mismo, o qué significa decir lo contrario. ¿Cuándo es que el yo reina? ¿Cuándo es que el yo, mi bienestar, mi seguridad, mi ganas de sentirme bien, ganas de estar bien, está reinando? ¿Y cuándo es eso? La primera manifestación, mi hermano, que el yo está reinando en tu vida, es la primera manifestación del yo, que es la autodeterminación. Autodeterminación, que es llevarse a manifestarse a sí mismo. Esa es la autodeterminación. Es el gran pecado del hombre. Es cuando nosotros en nuestra autodeterminación hacemos a un lado de nuestra vida los planes de Dios. Hacemos a un lado los propósitos de Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo apartamos y comenzamos a poner adelante nuestros propios planes. Comenzamos a poner adelante lo que nosotros queremos hacer. Y hay cristianos que en su propia voluntad y en miles de maneras tratamos de estar cerca de Dios. Vamos a la iglesia, oímos música cristiana, no oímos tanta música secular, poquita música secular. Oímos música que nos edifica, comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a orar y ayunar. Y estos hábitos son útiles para el reino, pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, entra la autodeterminación. Y no hacemos la voluntad de Dios. Y entonces, mis hermanos, de nada sirve que tú y yo vayamos a la iglesia, de nada sirve que tú y yo pasemos orando, de nada sirve que tú y yo pasemos ayunando. Si va a ganar el yo, va a ganar la autodeterminación, va a ganar esa ganas de hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Eso es la autodeterminación. Y cuando realmente Dios
pesa todo eso. Aunque estemos yendo a la iglesia, aunque estemos predicando el evangelio, aunque yo esté aquí parada predicando el evangelio, si el yo de la autodeterminación está ganando, Dios pesa tu corazón, porque para Él no hay nada oculto. Dios sabe perfectamente cuando tú tienes el yo de la autodeterminación fuerte y latente, o cuando tú doblegas el yo y comienzas a obedecer a Dios. Entonces, ¿qué te invito a que analices si en ti existe el yo de la autodeterminación? La segunda manifestación del yo es la autoconfianza. Cuando nos complacemos a nosotros mismos y obtenemos autoconfianza. Cuando estamos sumamente confiados de lo que nosotros somos. Cuando estamos sumamente confiados de la inteligencia que tenemos. Cuando estamos sumamente confiados de todo lo que nosotros podemos llegar a ser, y la dependencia de Dios ya no existe. Porque tú y yo comenzamos a creer que nos va bien porque somos hijos de Dios y somos bendecidos, cuando realmente nos va bien por pura misericordia de Dios, mi hermano. Cuando tú y yo comenzamos a creer que todo es por el autoesfuerzo nuestro, que definitivamente los negocios están yendo bien porque soy una mujer inteligente para los negocios. Esa autoconfianza. Pedro llegó a negar a Jesús. ¿Y sabe por qué llegó a negar a Jesús, mi querido hermano? Llegó a negar a Jesús por la autoconfianza. Jesús le dijo: Pedro, me negarás 3 veces, le dijo Jesús. 3 veces se lo advirtió. Jesús sabía lo que iba a pasar y se lo advirtió. ¿Y qué le pasó a Pedro? Confió demasiado en él. Tuvo autoconfianza en él. Y esa autoconfianza lo llevó a negarlo. Estando cerca del maestro, habiendo recibido ya una palabra profética de Jesucristo mismo que eso iba a pasar, él se autoconfió, mi hermano. Así que no tenemos que ser igual que Pedro, de sentirnos tan seguros de lo que nosotros somos para atrever a negarnos a Jesucristo. Porque muchos de nosotros no logramos levantarnos los que estamos viviendo, no por falta de oración, no por falta de ayuno, no por falta de lectura bíblica o por falta de acercarnos a Dios, sino que es porque estamos autoconfiados. Todavía creemos que vamos a encontrar la solución a nuestros problemas por nuestras capacidades, porque tenemos estudios, porque tenemos inteligencia, porque tenemos capacidades. Mi hermano, tú y yo tenemos lo que tenemos por pura misericordia de Dios. Yo les he contado que en mi anterior empleo yo sentía que yo estaba en la cima de mi carrera. Yo sentía que estaba ahí porque era una mujer muy inteligente, muy trabajadora, muy astuta, muy rápida para vender. Era toda una especialista en lo que hacía. Y Dios se encargó de enseñarme que yo estaba ahí por pura misericordia de Él. Así que, hermanos, no permitas que se te suba la cabeza. Todos, lo que todos tenemos es por pura misericordia de Dios. Y la tercera manifestación del yo es la autoexaltación. Cuando el celo y el orgullo sale, hay demasiada sensibilidad en el mundo cristiano hoy en día. Hay demasiada sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Mis hermanos, ahora se los digo yo que trabajo en un ministerio de mujeres. Hay personas con las cuales uno tiene que tener cuidado cómo habla. Porque una palabra maldicha en una consejería, una situación maldicha en una consejería, algo que a lo mejor la hermana no esperaba oír, sino que esperaba oír algo diferente. Algo, aunque usted se lo diga con el Espíritu Santo en medio, porque Dios le está diciendo que se lo diga, existe mucho esa autoconmiseración, existe mucho esa delicadeza en no querer oír lo que definitivamente Dios tiene preparado para decirte. Entonces, mis hermanos, hay una gran sensibilidad en el pueblo de Dios, que eso nos lleva a querer una autoexaltación, a querer que la gente reconozca lo que estamos haciendo, a querer que la gente vea lo que estamos haciendo, que estoy mandando versículos bíblicos, que estoy publicando en Facebook, todo lo que puedo publicar del Evangelio.
que todos mis estados hablan del evangelio. Cuando mis hermanos, realmente la evangelización es uno a uno con las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Es poder darle seguimiento a una mujer que tiene un hijo enfermo, poder darle seguimiento a un hombre que está sin trabajo, poderle dar palabras de aliento a una mujer que se siente desesperada. Eso es el evangelio. Eso es levantarle los brazos a alguien, no una autoexaltación para que los demás vean qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer para dejar a un lado el yo, para que el yo salga de nuestras vidas? Lo que tenemos que hacer es primero negarnos a nosotros mismos, segundo tomar la cruz y tercero seguirle. ¿Qué es lo que Dios viene diciéndote este día? Por lo cual tú y yo estamos aquí escuchando esta prédica. ¿Qué es lo que Dios viene diciéndote? Jesús te dice este día, sígueme. Hazme la ley de tu existencia, te está diciendo. Hazme la ley de tu vivir. Hazme la ley de tu vida. Que no eres tú el que tienes las capacidades, soy yo el que te he hecho, soy yo el que te he construido, soy yo el que te he formado. Esa inteligencia, esas capacidades, yo te las he dado porque a mí me place. Eso te dice Jesús este día. Todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que serás es por pura misericordia mía, te viene diciendo Dios este día. Él anhela que tu ser y tu corazón sea entregado a Él por completo, que todo lo que tienes, recursos económicos, espirituales, físicos, todo lo que tienes, se lo entregues a Él, porque eso se llama seguirle. Y cuando tú y yo hagamos eso, cuando tú y yo abandonemos el yo, cuando tú y yo nos neguemos a nosotros mismos, cuando tú y yo tomemos la cruz y cuando tú y yo le sigamos con esas tres características, Él va a hacer en tu vida. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos este día por tu palabra que viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos muestra donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte. Te pido, Padre, que esta palabra haga eco en el corazón de mis hermanos, Señor. Que seas tú el que les vienes hablando, le vienes diciendo, Señor, y despertando, Padre, lo que tú quieres decirles. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho, nos has formado, eres el dueño de todo, Padre. Te pedimos que nos ayudes a reconocer que nada es por nuestras fuerzas, todo es por tu misericordia. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que haga esta breve oración conmigo este día. Amado Padre, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Entra en mi vida y en mi corazón, dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, gracias por habernos acompañado. Te pido por favor que compartas esta predicación para alguien que lo necesite por los diferentes medios de comunicación, que si estás viéndonos en YouTube, le des por favor suscribirse a nuestra página, actives la campanita para que te caigan notificaciones de todo lo que tu iglesia está haciendo para predicar el evangelio. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga.